Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos ustedes, los que están aquí conmigo en este momento, que Dios les bendiga, y a los que me estén sintonizando en cualquier lugar. Hoy hay un tema muy especial que habla acerca de el otro lado de lo que hay en el mundo, porque todos miramos lo bueno, ¿verdad? Cuando hay un concierto, cuando vienen grupos musicales de gran reconocimiento, cuando hay ferias, cuando hay actividades en grande, como mañana va a haber una actividad aquí en grande, y todos decimos, oh, va a estar bueno, creo que va a haber hasta coleadura, va a haber jaripeo, va a haber muchos conjuntos, y pues miramos el lado bueno todo el tiempo, ¿verdad? Todos queremos mirar el lado bueno, pero hay un lado malo también en el mundo. Volteamos donde quiera en el mundo, hay muchas familias desamparadas, hay hombres que están cumpliendo una condena de tiempo en la cárcel, ¿verdad? Tengo un conocido que le acaban de dar 10 largos años de cárcel en la prisión, y es lamentable lo que pasa en la vida de esa persona. Yo la conozco a esa persona, y fíjense que él no es el único. En las cárceles hay miles, y cuando no sea millones de personas, y se dice que como el 75% son inocentes también. Entonces, mire, hay que hablar del mal también. Así como existe el día, existe la luz y la oscuridad. Así como existe la luz, existe la oscuridad. Y así como existe el día, existe la noche. Así como existe la bendición, también existe la maldición. Todo tiene su contra, ¿verdad? Vamos a hablar nosotros de, ¿verdad? Porque también así como existe el bien, también existe el mal. Y toda la gente quiere hablar del bien, bien, bien. Todos queremos que nos vaya bien, ¿verdad? Todos queremos que nos vaya bien. Pero miramos que hasta mis colegas que son pastores, ministros, ¿verdad? Viven con su segunda pareja, y luego los hijos regados. ¡Ay! Es increíble, ¿verdad? No vamos a criticar, vamos a orar por esos hermanos, ¿verdad? Pero miren, ¿saben qué? Vamos a hablar del mal. Es muy importante desenmascarar el mal, porque el diablo es el que está reinando ahorita en el mundo. No está reinando ahorita Cristo, ¿ok? Yo escucho a muchas personas que nada más está pasando algo malo, luego le echan la culpa a Dios. No, pues si es voluntad de Dios, digo, pues que sea lo que Él quiera. No, es Satanás el rey. Ahorita le voy a decir, porque Él es el Dios de este siglo. Cuando Jesucristo se despidió, Él dijo bien claro, dice, es necesario que yo me vaya. Dice, porque el príncipe de este mundo ya viene también para acá, y Él nada tiene en mí, o Él o yo. Así que mire, la palabra de Dios dice que ahorita estamos en la era de Satanás. Por eso miren las noticias en la mañana. Yo miro las noticias en la mañana y miro puras matanzas, accidentes vehiculares, trailers que se cayeron y mataron a alguien instantáneamente, ¿verdad? O gente que se ahorca, que se suicida, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Pura maldad, pura maldad. Hay muchas cosas que suceden que ya ni siquiera las toman en cuenta, no salen en las noticias. Yo me recuerdo que una vez cuando yo vivía en Tijuana, allá había 3 cuerpos allá tirados allá en una montaña. Viene un vecino conmigo y me dice, oiga, allá hay tres cuerpos tirados, y hay una mujer también allí en bolsas de plástico allá, y nadie la reporta. Dice, ya los coyotes se la están comiendo. ¿Dónde, oiga, dónde? Algo yo de chismoso, ¿no? Dice, usted haga algo, usted por favor, no vamos, venga, si yo lo voy a enseñar. Y fuimos, y bajamos, estaban ahí en un cañón, ahí nada más los arrojaron, fíjese. Nada más se venía el olor, pues. Yo pensaba que eran perros, pero no, eran personas, fíjese. Una señora con pelo, no sé si se lo pintaría rubio o aviera, Entonces,
¿qué fue lo que hice yo? Pues yo sí reporté, digo, yo sí reporté a la policía, ¿sí? Pero oiga, no salió en las noticias eso, porque después sí miramos que la policía pasó por allí, ¿eh? ¿Verdad? Sí, miraste tú de la policía, mija, ¿verdad? Entonces, sí pasó por la policía para allá, para arriba, ¿sí? Pero yo esperaba, en la noche yo dije, no, hay que ver las noticias, a ver qué dice, ¿verdad? Y, oiga, nada. Así que, no, hay muchas cosas que están pasando en el mundo. Y por eso quiero hablar de este tema. Hay que desenmascarar. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 13. Dice, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. En otras palabras, ese rey se adueña de esa ciudad y sus habitantes. Versículo 15. Y si haya en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre, dice. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Versículo 18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Así que vamos a hablar, mire, ahorita estamos en una era mala. Estamos en la era de Satanás. En el mundo. Satanás se manifiesta al mundo y en el mundo por medio de muchas cosas, por medio del narcotráfico, pero también por medio de los gobiernos. Mire a Corea del Norte, mire a Rusia, mire a China, mire a Venezuela, mire a Estados Unidos con Donald Trump, mire a los demás países, incluyendo México también. No vamos a hablar de política. Estamos hablando del poder del diablo. Usted nada más dése una idea de lo que estoy hablando. No puedo meterme muy profundo en lo que quiero hablar porque peligro que me pueden censurar. Y es muy importante que el mensaje llegue a los más oídos que se pueda. Por eso yo le animo que comparta este mensaje. Pero mire, el mundo ahorita no va a ser salvo el mundo por medio de ninguna religión. Ninguna religión va a salvar al mundo. Las religiones son estrategias de hombres para llegar a Dios a su manera. Pero solamente hay una estrategia que Dios puso para salvar al mundo. Y esa estrategia se llama Jesucristo. Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mire, a mí lo que me llama la atención también ahí en Juan 3:16, oiga, que aquí dice los dos lados, viene la luz y la oscuridad. Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En vez de creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, anda creyendo en religión. Que unos que dicen, no, pues que yo soy de la luz del mundo. Otros que yo soy apostólico. Otros que yo soy bautista. Otros que yo soy pentecostés.
otros que pentecostal, otros que yo soy testigo de Jehová, otros que yo soy adventista del séptimo día, otros que yo soy mormón, y otros que yo soy islam, etcétera, etcétera. Y ahí se van. Pero ninguno pega al blanco. La Biblia habla de un Cristo. Muchos dicen, yo creo en Cristo. Pero la Biblia habla de que hay muchos Cristos. Jesucristo advirtió, cuidado, dice, porque van a venir muchos diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice, no vayan hacia ellos, no. ¿Por qué? Porque los van a engañar. Usen como su guía, dice él, la palabra de Dios. Es lo que está enseñando Rubén Rogero. La palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para corregir y para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. El mundo está lleno del mal. Donde quiera hay brujería. El diablo está tratando de apoderarse de la gente por medio de brujería, por medio del sistema del mundo. Miramos ahora a los jóvenes esos que se están vistiendo hasta de animal, que unos se visten de gato, otros se visten de perro, Miré a un pobre joven, ¿verdad?, que llegó allí vestido de perro a un camión hoy en la mañana. Ya mero se me reventaba el estómago de tanta risa. Y luego ahí va que quería subirse al camión. Y el del camión le cerró la puerta. Dice, ¿sabes qué? Quédate allí. Dice, ojalá te atropellen. Dice, por andar con tus cosas. Dice. Así que mire, yo le voy a decir algo. El mundo está mal. No podemos nosotros seguir el sistema del mundo. El mundo va para un lado, pero Cristo Jesús nos lleva para otro. Pero lo malo es de que los hombres deciden seguir mejor el sistema del mundo. Versículo 19. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras sean hechas en Dios. Así que mire, hay que andar en la luz. Y la luz es Jesús. Pero a través de la palabra, a través de las escrituras, Él pone méritos. Pero lo bonito que Él dio el primer paso. El más difícil, Él lo dio. Aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer allí, mis lectores. 1:12, ¿qué dice allí, muchachos? Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Sí, dice con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿A cuántos de ustedes les gustan las herencias? Hay mucha gente que vive de las herencias. Les dejan su propiedad, su terreno, ¿verdad? A veces su dinero, sus carros, ¿verdad? A veces la herramienta, ¿verdad? Las herencias. Todos pensamos, ¿verdad? Qué bueno, no, qué bueno que tienes tu casota, mira nomás, qué bueno, gloria a Dios por tu papá y tu mamá. Pero todos hablamos de las herencias terrenales, pero aquí habla de una herencia. Porque las herencias terrenales, pues nada más son temporales, mientras usted vive. Pero si usted no se pone alerta, no paga el predial, no cumple con los requisitos apropiados en lo social, en lo civil, a lo mejor hasta va a perder su herencia también, señor. O a veces la malgasta como la del hijo pródigo que vendió todo. Y al último se quedó en la miseria.
Todos quieren enfocarse en las herencias terrenales, pero la Biblia habla de una herencia. Aquí dice, versículo 12, dice, para participar de la herencia de los santos en luz, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, una potestad tremenda de las tinieblas del diablo, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa palabra redención es una palabra griego que como yo casi no lo practico, ¿verdad? Yo la tenía esa palabra griego de memoria, pero ya se me olvidó, por ahí la tengo. Pero el significado de esta palabra griego, cuando habla de redención, es semejante como cuando en este tiempo había gente que se compraban como esclavos. Podían pagar una suma de dinero, ¿verdad? Pero si venía otro y lo decía, ¿sabes qué? Mira, ¿cuánto pagaste por ese esclavo? No, pues que pagué 30,000 pesos. Ok, mira, yo te voy a dar 50,000, ¿qué te parece? ¿Verdad? Una vez que había una ley que había, solamente era comprado por 7 años nada más. Ok, así que hay que aprovechar ese esclavo. A los 7 años ya el esclavo ya podía irse, ¿verdad? Entonces fíjese que supe que allá en Estados Unidos por mucho tiempo los negros estuvieron de esclavos. Cuando se fundó Estados Unidos, los negros estaban siendo esclavos de los blancos. Pero fíjese, cuando ya viene un líder tremendo, y los liberó por medio de oratoria, por medio de hablar, por medio de conferencias, les habló de la palabra de Dios a los políticos, ¿verdad? A ver, ¿alguien me puede decir cómo se llamó el libertador? Martin Luther. No, ese fue bueno, mire, ese hombre libertó y hizo unas reformas, ¿verdad?, a la Constitución y todo eso. ¿Y qué cree, oiga? Martin Luther King se llama. Y libró a los negros de la esclavitud. ¿Y qué cree? Como a los esclavos, los patrones no les daban estudio, los querían bien ignorantes, porque entre más ignorantes tuviera, pues es como un animal, como un burro, como un caballo, podía hacer con él lo que quisiera, ¿verdad? Y entonces este hombre, ¿verdad?, ya había sido liberado desde hacía 7 años y todavía era esclavo. Entonces, pero una vez el amo, ¿verdad?, trajo unas visitas allí a su rancho. Y hablaron con él, ¿cómo estás? ¿Y tú cómo te llamas? No, pues que me llamo fulano. Entonces, ay, ¿qué? ¿Y aquí trabajas? Dice, no, pues yo soy esclavo de él. Ah, sí, eres esclavo. Sí. Dice, oye, ¿tú lees el inglés? Sí. No me puedes leer este papelito, dice, porque hace 7 años me lo dieron y me encargaron mucho que lo leyera. Mira, este papelito, léemelo, ¿qué dice? Y lo leyeron, dice. Es que hace 7 años tú fuiste liberado de la esclavitud, muchacho. Y todavía eres esclavo. Pues sí. No, dice, tú ya legalmente eres libre, muchacho. Es lo que dice aquí en este papel. ¿Sí? Fíjate, yo no sabía. ¿Y por qué no sabía? Porque no sabía leer, mucho menos inglés. Hacía mucha gente ahorita, oiga. Ya fueron redimidos del pecado. Ya fueron redimidos del poder de Satanás. Pero todavía están bajo ese poder. ¿Por qué? Porque no saben lo que significa la palabra ser redimidos. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo sigo mirando, ¿verdad?, hasta gente, ¿verdad?, en la iglesia cristiana todavía con depresión, comprando pastillas ahí en las farmacias. Ay, que siento ansiedad y siento depresión y bien, olvídese. Y ahí están, ahí con eso.
Yo tengo unas buenas píldoras para eso. Yo tengo la solución para la ansiedad y para la depresión. Entonces, ¿sabe qué? Mire, a eso vino Jesús, a liberarnos de eso. En Hechos capítulo 26, versículo 18, mire lo que dice aquí en el versículo 18, dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así es, dice aquí, aquí le está diciendo Dios, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Pablo, le dice, versículo 16, dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque lo tumbó el Espíritu Santo a Pablo. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Sí, el apóstol Pablo fue el apóstol quien fue enviado a predicarle a los gentiles, no el Papa. El Papa no fue enviado a predicar a los gentiles. Al que Cristo envió a predicar a los gentiles, al que él asignó, fue a Pablo. Pedro, Dios lo asignó para predicarle a los judíos. ¿Sí? Ahí está bien claro. Es más, el apóstol Pablo regaña a Pedro, porque se supone de que Pedro, cuando venían los judíos, se portaba como judaizante. Pero cuando no estaban los judíos, hablaba de la gracia. No, el verdadero hombre que Dios envió para predicar a los gentiles, que somos nosotros, fue Pablo. Versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está el llamado de Pablo. Pero Dios le dijo: quiero librarte para que te voy a enviar a los gentiles para que les abras los ojos. Sí, para que les abras los ojos. Sí. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿A qué se refiere potestad de Satanás? El poder de Satanás, la autoridad de Satanás, el control de Satanás. Satanás controla el mundo. Y él usa muchas estrategias. Usa brujería, usa hechicería. Hay muchos que hasta leen la tabla de la Ouija, se van hundiendo ahí en eso. Ahí tengo los mensajes en el YouTube, en el @radical 829, ¿verdad? Ahí están mis mensajes, ahí está uno de la Ouija, también está otro mensaje allí de la Santa Muerte también, escúchenlo. Mire, el mundo está siendo controlado por medio de políticas, por medio de reformas de leyes legisladas por hombres a su conveniencia. Aquí en México ha habido diputados que se han levantado a hablar de Cristo, de allí del curul. Pero otros diputados vienen y hasta con rayadas de madre les quieren callar. Porque no quieren todo, pero menos Cristo. Porque el diablo sabe que en Jesucristo ahí está la libertad. Ahí es donde se van a romper las cadenas y ahí es donde va a haber una verdadera transformación y ahí es donde va a haber victoria. Yo he sido y estoy siendo atacado ahorita en estos momentos por Satanás. ¿Y por qué cree que estoy dando este mensaje? Porque la mera verdad, Satanás piensa que me tiene vencido. A lo mejor temporalmente no, pero mire,
Jesucristo lo venció. La Biblia dice que venzamos con el bien el mal. Yo no le tengo miedo al diablo. Yo no le tengo miedo a los brujos. Yo soy un hombre de Dios. Y Dios me habla de que yo hable la palabra de Dios. Mire, vamos aquí a Efesios capítulo 6, versículo 10. Y aquí Dios nos da la estrategia cómo poder vencer el poder del diablo en nosotros. Porque hay mucho cristiano, hay mucho creyente que todavía están bajo el poder del diablo. Dice aquí en el capítulo 6, 10, versículo 10 y 11 y 12 y 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjese, aquí la palabra firmes es mencionada 3 veces. Aquí en el versículo 13 dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Sí, el problema de los creyentes que no son firmes. Viene una prueba y los tumba, ¿verdad? Por eso hay tanto divorcio, que hombres que abandonan a su familia porque es que peleamos mucho. No, y luego, es que no, le dice uno bien a ella y luego yo, no, es que no quiso cambiar usted, oiga, no le quiso abrir el corazón a Cristo. ¿Y los hijos qué? ¿Las hijas qué? Algunos, ¿verdad? Terminan hasta en la cárcel por causa de eso, porque no hubo quien los dirigiera. ¿Es lo que quiere el diablo? En Mateo capítulo 12 dice ahí bien claro, dice que toda casa dividida, todo reino dividido no va a prevalecer. No, hay que estar firmes. ¿Cómo? Versículo 14. Estar pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, o sea, empapados de la Biblia, y vístanse con la coraza de justicia. Hay que practicar la justicia. Calcen los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hay que llenarnos de la palabra de Dios y del mensaje de la palabra de Dios, y hay que compartirlo, a veces con palabras y a veces con nuestra propia vida, con nuestro carácter, nuestro modo de ser. Versículo 16. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. ¿De qué? Mire, el diablo no puede tocarnos. El diablo no puede vencernos ya. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero lo único que puede el diablo y lo único que Dios le dio permiso al diablo que hiciera, ¿sabes qué? Mándales dardos en la mente, en pensamientos, mándales pensamientos, malos pensamientos, mándales consejeros que les digan qué hacer para que se desvíen, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Esos dardos en ese tiempo era una de las armas que usaban los soldados para matar a sus enemigos. Les aventaban un dardo envenenado, ¿verdad? Y les caía en la cabeza o aquí en el cuello, y con eso, ¿verdad? Estas personas se envenenaban, ¿verdad? Aquí dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe. O sea, el escudo, ese escudo era una ruedota de metal que usaban los soldados para escudarse de los espadazos y de los dardos también. ¿Sí? Dice, y tomar el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación era un casco también, así como un gemet que le llaman. Tomar el yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, o sea, la Biblia, es la palabra de Dios. Y ahí viene lo tremendo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Pero aquí está lo bueno, en este versículo 18. Yo miro tanta gente que oran. Los islams oran. Los budistas oran. Los católicos son bien oradores, yo los he oído. Yo he oído velorios con ellos. Ahí están orando, llorando, nada más leyendo oraciones escritas y todo ahí, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Mire, yo conocí un islam que ese individuo 3 veces al día en la mañana ponía su sábana en el suelo y donde quiera que estuviera él, podía estar en un parque o podía estar en una tienda, a esa hora ponía su sábana en el suelo y luego se volteaba allá a orar a su Dios Allah. No se avergonzaba para nada. Y luego en la tarde también hacía lo mismo, 3 veces al día. Son bien tremendos los islams. Pero están bien llenos de odio y de homicidio y de crueldad y todo eso. Eso lo mutilan a usted, creyendo que lo están haciendo para voluntad de Dios. No nada más es orar. Usted, es muy importante que escuche este mensaje. Porque aquí en el versículo 18, la Biblia nos enseña cómo orar. De una forma que usted va a agarrar victoria. Versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A mí no me importa que usted dice, yo oro, pero está orando en el Espíritu. Ahí está lo bueno. Si no está orando en el Espíritu, esa oración no va a topar más arriba de la azotea. No va a servir para nada. Aquí en Judas, capítulo, nada más es un capítulo en Judas. Pero mire aquí lo que dice aquí también acerca el Espíritu. Dice aquí, habla de unos que andan siguiendo sus propios deseos, que quieren que les vaya bien nada más, pero usan el nombre de Dios nada más para beneficiarse. Dice, estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarles provecho. Dice, pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando ¿cómo? En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Esa palabra en me explica muchas cosas. ¿A qué me refiero? Ya ve que antes mandábamos cartas para Estados Unidos, pero las mandábamos, ahora ya no, ahora ya el sobre ya casi ya está quedando obsoleto. Pero yo me recuerdo que antes, ¿verdad? Yo mandaba tarjetas a mi mamá, a la casa, le mandaba su chequecito, su money orden y todo eso, ¿verdad? Pero mandaba el mensaje, ¿y dónde lo ponía? En un sobre. ¿Y sabe qué? Porque si usted manda el mensaje de la oración, pero si no lo manda en un sobre, ¿qué es lo que va a pasar? No va a llegar. Tiene que venir en un sobre y que con el remitente y también ¿a quién se dirige? La oración, remitente. No puede ser en el nombre de Rubén Rogero, porque Rubén Rogero es pecador salvo por gracia. Yo estoy salvo y mando esta oración en el nombre de Jesucristo. Jesucristo mismo lo dijo en Juan, capítulo 12, y 13 y 14, dice, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo se los voy a dar. Si lo hacen conforme mi voluntad.
Así que el remitente es en el nombre de Jesucristo. ¿Y a quién se dirige la carta? Al Padre. Todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo se los daré. Porque yo voy al Padre, dice. Pero esa oración debe de venir en el sobre. ¿Y cuál es ese sobre? El sobre es el Espíritu Santo. Y ahorita, en este mundo, yo escucho pastores que hablan de Jesucristo, que hablan de guerra espiritual, hablan de que somos más que vencedores, y de victoria y todo eso, pero no dicen cómo. Todos hablan de Jesucristo, pero ¿cuántos hablan del Espíritu Santo? ¿Cuántos? Jesús mismo dijo en Juan capítulo 16, dice, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá, el Espíritu Santo, dice. Pero si Él viniere, cuando Él venga, dice, yo lo voy a enviar, dice. Dice, y Él va a conviccionar al mundo de pecado, dice, de justicia y juicio. De pecado por cuanto no creyeron en mí, y de justicia por cuanto yo voy al Padre, y de juicio porque Satanás ya fue juzgado. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero no puedo entenderlas ustedes todavía. Dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual yo enviaré hacia ustedes, Él les enseñará todas las cosas y les hará saber todas las cosas que han de venir. Él les enseñará todas las cosas porque tomará de lo mío, dice. Porque todo lo que el Padre tiene es mío y lo que yo tengo es del Padre. O sea que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando en común acuerdo. Así que mire, ¿sabe qué? Mire, la Biblia habla de que ahorita estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Y ahorita nuestro Salvador es Cristo. Pero Cristo está usando el Espíritu Santo para salvarnos. Mire, aquí en Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, ya no se embriaguen con vino. Eso les produce disolución. Mejor sean llenos del Espíritu. Es muy importante ser llenos del Espíritu. Antes yo era bien borracho. Antes yo era un borracho perdido. No salía de las cantinas, no salía de las parrandas. Pero ¿sabe qué? Yo ya había estudiado los mormones, los testigos de Jehová, el catolicismo, había escuchado muchas religiones, pero yo no cambiaba. Yo seguía haciendo lo mismo, era bien mal hablado, mentiroso, criticón, tenía tantos defectos, yo casi tenía todos los defectos. Lo único que nunca he sido fue homosexual, como le llaman ustedes, pero de allí, drogadicto, alcohólico y todo, ¿me entiende? Pero mire, agarré la palabra de Dios, me empapé de ella y me di cuenta yo, oiga, de que el poder de Dios recae en el Espíritu Santo. Es muy importante que tengamos nosotros el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, porque si no tenemos nosotros el poder del Espíritu Santo, aunque le cantemos al diablo, aunque le recitemos oraciones de guerra espiritual, no vamos a vencer. Él nos va a vencer, y es por eso que hay tanto creyente que todavía están bajo el poder del diablo. Versículo 9 del capítulo 2 de 1 de Corintios. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Así que mire, el Espíritu Santo es el que va a hacer el trabajo en nosotros. Es el que nos va a librar, ¿sí? Es el que nos va a librar. ¿Sí? Es el que nos va a sostener. Es el que nos va a cambiar. Es el que nos va a transformar. Es el que nos va a renovar. Sí, esa es la llenura del Espíritu Santo. Una persona que es llena del Espíritu Santo no es una que cuando ora al pastor por él se cae y luego se ponen allá a patalear. No. Esa es pura fanfarronería. Una persona que es llena del Espíritu Santo es una persona que era bien borracha, pero se le quitó lo borracho. Era una persona que era bien mal habladote, pero se le quitó bien lo mal habladote. Era una persona que le pegaba un montonal a su señora, pero ahora ya la ama como Cristo ama a la iglesia. Era una persona que hablaba muchas malas palabras, pero ahora ya no habla malas palabras. Era una persona que era un ladrón, pero ahora ya no es ladrón. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el trabajo del Espíritu Santo. Así que no se deje engañar. Hay que hacer lo que el Espíritu Santo, lo que la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, ya no se embriaguen con vino, le dice a los efesios. Eso trae disolución. Mejor sean llenos del Espíritu. A otro versículo se lo voy a dar, no lo voy a dormir, de verdad, está en Efesios capítulo 3, versículo 15. Mire lo que dice aquí en el versículo 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ándele. Al ser fortalecidos con poder en el hombre interior, con su espíritu. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Fortalecernos con poder en el ser interior por el espíritu. ¿Dónde está? Ok, 3:18. No, estoy en Gálatas. Efesios 3. 6. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que sea todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Se fija, aquí está. Entonces, mire, aquí está, versículo 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el ser interior, con el Espíritu Santo. Mire, hay que hablar la palabra de Dios, hay que hablar el mensaje de Dios. Hace como unos 5 días me habló una persona de la iglesia apostólica. Y dice, hermano, es que yo escuchaba sus mensajes, están bien sabrosos, están bien llenos de poder del Espíritu, oiga. Dice, pero fíjese que ya nuestro pastor nos prohibió que lo escuchemos a usted. ¿A poco sí? Y me puse a investigar y creo que ese movimiento le prohíben a sus miembros que no escuchen a otros pastores que no sean los de ellos. Mire, ¿sabe qué? Yo sí enseño la palabra de Dios como debe de ser. Yo le doy permiso a mis congregantes que vayan a donde sea, están bien instruidos de todos modos. Yo no los estoy salvando. Los que los está salvando es Cristo Jesús. Yo sé lo que estoy haciendo. Pero es muy importante estar en el lugar correcto, ¿verdad? Bíblicamente. Y ser victorioso. Porque ¿sabe qué? Si no estoy lleno del Espíritu Santo, nada más estoy jugando a la religión. Nada más. Y yo no lo voy a mirar, pero la demás gente sí lo va a mirar. Que soy un hipócrita. Que no practico lo que yo leo en la Biblia.
Todavía hablo malas palabras de vez en cuando. Se me salen las culebras. No hace mucho tiempo, ¿verdad? Andaba ya aquí cerquitas en un lugar y llegan unos que hasta son líderes de una iglesia. Y yo andaba haciendo ahí algo, ¿verdad? Y luego me paran y dice, hermano, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué anda haciendo, oiga? No, pues andamos caminando aquí, mire, pues hoy andamos acá en la cerveza, mire, un día del año. Dice, oiga, pero ya le iba a decir, oiga, pero usted es pastor cristiano. Es mal ejemplo que está poniendo. No, pero pues ni modo. Me daban una cerveza. Le dije, no, yo no tomo. No, ¿qué pasó? No, o creemos o no creemos. O somos o no somos. Alguien dijo, no, pues mire que Jesús tomó allá en las bodas del Cordero y todo eso. No, mire, pero la Biblia dice que no es pecado tomar vino. Dice, no os embriaguéis con vino. Dice. Ahí no lo prohíbe, nomás dice antes más mejor sean llenos del Espíritu Santo. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, a mí no me van a dar ganas ya de vino. Sinceramente, estoy completamente libre. Pero allá en Alcohólicos Anónimos, allá no hablan del Espíritu Santo, por eso dicen, ¿verdad? Si eres miembro de Alcohólicos Anónimos y dejas de venir aquí a nuestras sesiones, no digas por qué caíste. Los tienen amarrados. ¿Por qué? Porque están salvándolos sin el poder del Espíritu Santo. Pero Jesús dijo bien claramente en Juan capítulo 8, versículo 31, dice, si fueses verdaderamente mis discípulos, permaneceréis en mi palabra y descubriréis la verdad, y la verdad los hará libres. Completamente libres. Así que mire, no hay que ser esclavo del pecado. Nosotros ya fuimos redimidos. Si usted quiere seguir de esclavo del pecado, allá usted. Pero no le vaya a pasar lo mismo que le pasó al esclavo, al negro que allá en Estados Unidos, que ya había sido redimido de la esclavitud y todavía 7 años después, todavía estaba de esclavo con su amo. ¿Por qué? Porque le dieron el papel, la notificación de que ya era libre, pero como él no hablaba inglés, él la miró y pues, no supo nada. Así hay mucha gente. Pero yo le digo a usted es libre. Lo único que necesita hacer usted es recibir a Jesucristo como Salvador personal. Eso es ser valiente. Alguien dice, no, pero es que tengo que salir del mundo. No, usted no tiene que salir del mundo. Usted empieza a practicar las cosas de Dios. Usted no tiene que salir del mundo. El mundo va a salir de usted. No va a poder tolerarlo ya usted. Hay que pagar el precio. Pero sí hay ciertos requisitos que tienen que hacer, pero Dios lo va a hacer todo. El otro punto, hay que pedirle a Dios que recibamos el Espíritu Santo. Pero hay un requisito con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 31. ¿Qué dice ahí? Y 32. Léanmelo, lo que tiene la Biblia. No nada más es recibir el Espíritu Santo. También ahí dice un requisito. Hechos 5 también. Y 32. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A los que le obedecen. No nada más es recibir el Espíritu Santo. Hay que obedecerlo. Mire, el Espíritu Santo me dijo en Estados Unidos, salte de Estados Unidos, vete a Tijuana. Me salí a Tijuana y estuve casi 10 años allí, ¿verdad? Allí ministré, allí dejé discípulos. Y después me dice el Espíritu Santo, vete para Felipe Ángeles de Estancia en Sombrerete. Y mire, ¿verdad? Allá en Tijuana muchos me decían, aquí está mi esposa de testiga. No, pero es que mira, allá te vas a morir de hambre. No le hace que lleves tú unos 100,000 pesos allá, te los vas a gastar de volada. Allá salen adelante solamente los que viven allá, ya están estabilizados. Tú no, y no tienes niños chiquitos, oye, no las llegues. Pero yo, todo tiempo cuando hay una voz que me desanima, digo, esa es la voz de Dios. Me está diciendo que sí me vaya pues. Y me vine para acá.
Y había muchas personas cuando llegué yo aquí, decían, no, Rubén no va a durar aquí, mira, trae familia grande y no tan chiquitos. No, él se va a ir, acuérdense de mí, él se va a ir, él no va a aguantar. Mire, aquí estamos, gracias a Dios. Y nunca le he pedido nada a nadie. Sí tengo ayudas que vienen de gente de buena voluntad, que Dios les pone en su corazón que nos ayude, gracias a Dios y a su gentileza de esas personas, ¿verdad? Pero mire, pregúntenles, yo no les pido, les nace a ellos en el corazón mandarme un 5. Pero mire, aquí nosotros, Dios nos ha bendecido y no nos ha faltado de comer. Hay que obedecer al Espíritu Santo. Si usted aprende a obedecer al Espíritu Santo donde quiera que usted vaya, usted va a salir adelante. Sí va a ser probado, sí va a ser probado. Pero mire, la Biblia habla de que Dios está con usted en las buenas y en las malas. No nada más está formándolo a usted como hijo, sino también está formándole su carácter suyo. Y nosotros a veces aprendemos más del sufrimiento que cuando nos va bien. Cuando nos va bien, a veces nos hace que nos sintamos como pavo real, acá bien orgullosos, arrogantes, soberbios, como que yo tengo todo y todo eso, ¿verdad? Cuando nos va bien. Por eso no está bien que nos vaya bien todo el tiempo. De vez en cuando hay que permitirle a Dios que también use la vara con nosotros, hombre. Él azota, pero no ahorca, dijo un predicador. Qué bueno que está con nosotros, Así que mire, ya Dios nos fortaleció, ya Dios nos llamó, ya Dios nos libertó de la voluntad de las tinieblas. Ahora hay que seguirle y hay que recibir el Espíritu Santo. Porque ¿sabe qué? La guerra es real. La guerra es real. Hay una guerra espiritual que se está llevando a cabo en su vida. Ahora mi pregunta antes de cerrar. No nada más es creyente. ¿Estoy venciendo espiritualmente? ¿O estoy siendo usado por Satanás? ¿Qué ejemplo le estoy poniendo a mis hijos? ¿Qué ejemplo le estoy poniendo a mis vecinos? ¿Qué ejemplo le estoy poniendo a mis familiares? ¿Verdad? ¿Qué patrón les estoy enseñando para que sigan también ellos? ¿O soy líder? ¿O soy cola? ¿O soy cabeza? ¿O soy cola? Así que con esto les digo todo. Dios les bendiga, y gracias por escuchar.